Mundo 40 presenta En la red. Educación, Arte y Cultura. En la red presenta noticias y sucesos. Con José Antonio Medina y León Ignacio Ruiz. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa En la Red y este martes 7 de junio de 2016, noticias y sucesos. Este día especial porque estamos celebrando el Día Internacional o el Día Nacional de la Libre Expresión, ¿no? Hace algunas décadas estamos hablando de 1951, en que se proclamó este día 7 de junio como el Día de la Libre Expresión en México. Más adelante vamos a platicar un poco de este tema, porque tenemos un invitado especial que ya lo presentaremos también, porque el tema de la libertad de expresión es un tema universal y no es exclusivo de expertos, ¿no? Los jóvenes también pueden hablar mucho y bien de la libre expresión en este país, ¿no? Y quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de este programa Noticias y Sucesos, a León Ignacio, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Ignacio. Muy buenos días. Y por supuesto al invitado que tenemos este día. Él es Javier Alberto Delfín Fernández, es estudiante de la Facultad de Historia de nuestra Universidad Veracruzana, y él nos comentaba que es columnista, es reportero, tiene experiencia en los medios de comunicación. Y aprovecho para felicitarnos a todos los medios de comunicación, León, Alberto. Tenemos que celebrar este Día de la Libre Expresión a todos los medios de comunicación, a los comunicadores, a los reporteros, columnistas, a todos los que hacen o participan en este quehacer de la comunicación y que hacen posible esta libre expresión de los mexicanos en el día a día, ¿no? Y vamos a comenzar, León, Alberto, esto de una manera breve, a comentar sobre un evento que pasó, un evento importante para los veracruzanos y para otros mexicanos, porque hubo elecciones en 14 estados de la República, ¿no? Sí. En 12 se eligieron gobernador y en otros más, en Baja California y en la Ciudad de México se eligieron, en el caso de la Ciudad de México se eligieron los que van a ser integrantes de la Asamblea Constituyente, que va a elaborar la próxima Constitución de la Ciudad de México, y en Baja California se eligieron diputados y se eligieron alcaldes en este estado norteño del país. Y brevemente les informo sobre los resultados ya dados a conocer por algunos medios de comunicación, todos los medios de comunicación, sobre la elección Veracruz 2016. El programa de resultados preliminares, que ya cerró, arrojó estos resultados. Para gobernador, el triunfo se le adjudica a la Alianza para Rescatar Veracruz. Su candidato Miguel Ángel Yunes Linares obtuvo el 34% de la votación. En segundo lugar está la Alianza para Mejorar Veracruz con su candidato Héctor Yunes Landa, que consiguió el 30% de la votación. Y en tercer sitio se ubicó el candidato de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional, que el candidato fue Cuitláhuac García, y Cuitláhuac obtuvo el 26% de la votación. En números absolutos, les digo muy rápido, Miguel Ángel Yunes Linares consiguió 945.560 votos, Héctor Yunes Landa 839.127 votos, y el candidato de Morena, Cuitláhuac García, 721.427 sufragios. Y sorpresa, ya comentaba con León, que en cuarto sitio está el candidato independiente Juan Bonotorio, que consiguió 52.333 votos. Hubo una votación general del 53% del padrón electoral, León Ignacio, Sí. que algunos consideran aceptable, otros consideran que fue baja,
en relación con un padrón que tenemos de casi 5 millones de electores. Acordemos que la población de Veracruz alcanza ya los 8 millones de habitantes. De esos 8 votamos alrededor de 5 millones, o un poco más de 5 millones, y acudieron a sufragar el 53% de esos ciudadanos, ¿no? Quiero también comentar que de los resultados de la votación, los medios ya están hablando sobre que hay partidos que perderán el registro por los resultados de esta elección. Estamos hablando del Partido de Encuentro Social, el Partido del Trabajo, el Cardenista, Movimiento Ciudadano, y en la tablita dicen que está el AVE, ¿no? que consiguió un 2.8 en la votación, y acordémonos que tiene que haber obtenido el 3% para mantener el registro, ¿no? Los demás lo perderán al no alcanzar este porcentaje de la votación. Y de las diputaciones, la alianza de PAN-PRD hasta el momento, hasta el cierre, a reserva de que ya se ratifiquen los resultados, ya se den a conocer los resultados oficiales, eso será hasta el miércoles, y se entreguen las constancias a los candidatos triunfadores, ¿no? Sí. El PAN-PRD triunfó en 13 distritos, la coalición del PRI y el Verde Ecologista y los demás alcanzó el triunfo en 9, Morena en 8, y así va a estar distribuido el Congreso tentativamente, porque habremos que esperar los resultados oficiales, y también seguramente habrá impugnaciones en algunos distritos. Sí. Incluso también se habla de impugnaciones en la elección para gobernador del estado. Estos son los resultados, amigos. Qué bueno que los veracruzanos acudimos a votar, tomamos la decisión de ir a elegir a quienes van a gobernar y a quienes van a legislar durante los próximos 2 años en este querido estado de Veracruz. ¿Comentarios, León? Sí, con todo gusto. Bueno, yo estoy muy triste, pero al mismo tiempo muy contento. Triste de ver la realidad de la democracia electoral. De 5 millones de electores, nada más acude a las urnas 3 millones, digamos, redondeado. De esos 3 millones de votantes, pues producen 900 y tantos mil votos para un ganador. Es decir, un gobernante en Veracruz con 900 y tantos mil votos se convierte en el poder ejecutivo. Y por otra parte, es lo que me entristece mucho, ver cómo desperdiciamos el dinero, cómo se tiró a la calle tanto dinero con esos espectaculares. ¿Cómo es posible que a un señor Méndez de la Luz le han dado tanto dinero a su partido y a él para que saque tan poquitos votos? ¿Cómo es posible que el PT, el Partido del Trabajo, haya hecho tanto escándalo para obtener unos cuantos votos? Qué bueno que nos van a quitar el registro. Se los quiten no solamente a ese, también al AVE, a todos los demás partidos que no llegaron al 3%. Y la gran sorpresa para mí, por lo que estoy muy contento, es que los candidatos no registrados llegaron a un número superior a los 1.500, 1.800, 1.900. Es un número grande que en proporción a que no se hizo ninguna publicidad de los candidatos no registrados, que no usaron un solo peso para hacer campaña, que no se tenía conocimiento, que estaban ocultos, guardados, porque el Instituto Nacional Electoral los intenta guardar, los intenta ocultar, lo mismo el OPLE, intentan hacer que no se parezcan estos tipos de candidatos. Sin embargo, ahí están, los votos son válidos, los votos son reconocidos, los votos son contabilizados, y los votos están dentro de los PREP y dentro de los resultados electorales. Bueno, para mí debe acabarse esto, debe acabarse esta farsa de las elecciones, porque de 5 millones acudir nada más 3, pues no, como que no está correcto. Necesitamos acudir 5 o no de plano, porque no es correcto que tan poquito número, pues elija a un gobernador. Yo pienso que el gobernador electo, bueno, todavía no es electo, va a ser electo. El gobernador que va a ser electo por el número de votos obtenido tendrá un compromiso con 900 y tantas mil personas que votaron por él. Tendrá un compromiso con 1,5 millones de personas que no votaron por él. Y tendrá un compromiso con unas cuantas más que tampoco votaron por él, pues no votaron por nadie. Bueno, es decir, ¿qué pasa en ese estado? Solamente el compromiso que va a cumplir este señor será para 960,000 personas, ni 1 millón siquiera. Claro, él tiene la obligación de cumplir con todos los veracruzanos, no tiene por qué cumplir nada más con los que votaron por él. Sin embargo, el compromiso que hizo de sus ofertas de campaña tiene que hacerla 940,000 veces cumplida, porque de lo contrario le va a tener 940,000 voces que le van a reclamar.
porque los que no votaron, los abstencionistas, ni siquiera van a tomar en cuenta que haga o no haga. Y los que votaron en contra de él, pues se van a reír o se van a estar pendientes de que no lo cumpla, porque es lo que esperan. Yo espero que el Estado tenga una nueva dimensión, una nueva categoría, una nueva forma, y que el Estado entre a esa posibilidad de que en 2 años obtenga una transformación verdadera. Amigos, vamos a escuchar, gracias León, vamos a escuchar la opinión de Javier Alberto, la opinión de los jóvenes. ¿Cuál es la perspectiva? Tú como joven, ¿qué te parecieron las elecciones en Veracruz? Bueno, en realidad me parecieron bastante más tranquilas de lo que yo esperaba. Desde un punto de vista civil, no hubo tantos incidentes como metieron el miedo a algunos mensajes que se difundieron en los celulares, que llegaron a decir que mejor la gente no saliera a votar, que se abstuviera de votar. Es decir, no, mucha gente le echó la culpa al PRI, pero no se supo realmente dónde vinieron esos mensajes. Afortunadamente no hubo tantos incidentes más que el de Medellín de Bravo. Me alegra que haya entrado el Estado en la alternancia. Por fin, después de 86 años gobernado por un mismo partido, se puede decir que entramos en la dimensión partidaria distinta, no solamente pinta de un solo color, del rojo. Ahora vamos a entrar en una dimensión bicolor, azul y amarilla, que ojalá sí sea de provecho para todos. El candidato Miguel Ángel Yunes sí tiene un compromiso grande, porque en realidad no tuvo tantas propuestas como lo mandaron sus spots, sino que él prometió una cosa que en realidad mucha gente, por el resentimiento que le tiene al actual gobierno, pues vamos al que nos está ofreciendo lo que queremos, algo así como un Donald Trump, solamente que tratando de juzgar a una sola persona, como si una sola persona fuera el miembro de este gobierno, ¿no? el culpable de todo. Ojalá que esta alianza que se logró, que en realidad obtuvo solamente un 10% de los votos de todos los veracruzanos, pues realmente nos represente, que sean 2 años en los que realmente se logre un progreso a medias, porque no se puede lograr un gran progreso en 2 años, y que se puede decir que en el 2018 pues no tengamos un ganador tan claro como ahorita se pronosticaba. León, ¿podemos buscar causas del abstencionismo? ¿Por qué 46% de los votantes de los inscritos en el padrón no fueron a votar? Sí, como no, el principal motor del abstencionismo es el Instituto Nacional Electoral, que no informa, que no expide, que no da a conocer, que no difunde lo que es la ley electoral. La confusión que se crea entre el Instituto Nacional Electoral y el OPLE, porque hubo momentos en el que no sabían quién estaba organizando las elecciones, si el organismo local o el organismo nacional. Entre ellos mismos se peleaban. Ahora bien, la autoridad, ¿por qué está interesada en confundir? ¿Por qué quiere que vaya menos gente a votar? No interesa el voto, porque en realidad las instituciones no están para eso, las instituciones están para controlar, para construir cúpulas entre ellos mismos. Los partidos políticos han hecho muy mal papel, eternamente han conseguido la ley nada más a su favor para conseguir el poder, pero no hacen nada en favor de la democracia. Yo quisiera saber, ¿se acuerdan ustedes aquellas elecciones en las que el ferrocarril era José López Portillo? ¿Cuántos partidos se le unieron a José López Portillo para llegar a una candidatura única, no? Entonces, quiero decir que en México estamos bajo una fórmula muy terrible en la que el poder hace a modo suyo lo que quiere. Está controlando la situación del medio político a través de los partidos, a través de los organismos. Yo creo que la ciudadanía puede despertar a tiempo. Sí, un marcado abstencionismo, alto abstencionismo que ya comenta en algunos medios. Y Javier Alberto, pues muchos de esos votantes potenciales que estaban registrados, que tenían su credencial de elector, que no fueron a votar, son jóvenes. ¿Por qué esta apatía o por qué el desinterés de los jóvenes? Porque además muchos, gente madura, nosotros a veces observamos, la gente más adulta dice, inexplicablemente los jóvenes son apáticos respecto a la participación política, ¿no? ¿Qué factores están influyendo en que los jóvenes vayan y participen en la política y sobre todo que vayan a votar, ¿no? Que es importante para todos? Bueno, en primera yo pondría la desinformación.
Desde un punto de vista objetivo, los jóvenes no están bien informados sobre el poder que pudiera tener un voto. También es que están desencantados, como un segundo factor, están desencantados de la política tradicional. En México se puede decir que no puede haber un cambio de política tan radical, por ejemplo, quitando a un gobernador y que solamente una asamblea fuera la que gobernara todos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista tampoco nadie quedaría satisfecho. Se necesitaría un orden y alguien más o menos que pudiera meter un orden dentro de una estructura política y social. También la apatía, desde un punto de vista piensan que en realidad a ellos no les va, ni les afecta ni les beneficia, pero en realidad pues no es tanto un pensamiento adecuado. Si en realidad supieran que esos votos, esas abstenciones, en realidad afectarles a ellos solamente también afecta a los demás, podrían cambiar su punto de vista, pero como ahora sí es lo que caracteriza esta época, es el individualismo. Y si se pensara de otra manera, un poco más en el bien común, es como se podría eliminar este abstencionismo tan marcado. Pues los jóvenes, que además son grupos, un sector de la población con un gran potencial, que esperamos y estamos esperando todavía que irrumpa ya en la escena política con mayor fuerza, ¿no? Es necesario, es importante ya renovar la clase política que actualmente está en el poder, la clase política que gobierna, que aborden ya este tren de la política, que entren más decididamente los jóvenes, ¿no? Okay, sí. al campo de la política, que se vea más su participación, que se vea más su opinión, porque pues va a llegar el momento, vamos a estar en situación de otros países en que teníamos como una gerontocracia, ¿no? En que Sí. pues gobernaban y decidían todo la gente adulta, la gente grande, la gente mayor, y que la opinión, y que los jóvenes siempre eran marginados, estaban marginados. Y tenemos en México una población mayoritariamente joven, Sí. que debía estar más activa, no solamente en la política, sino en la mayor parte de los campos de la vida nacional, ¿no? León, ¿qué opinas? Yo quisiera regresarme un poco acerca de las elecciones, en las cifras, porque oí tu comentario que hiciste sobre el candidato independiente. Creo que las candidaturas independientes son una farsa. Candidaturas independientes son creadas por el Estado, creadas por las condiciones políticas que les convengan. Juan Bueno Torio, por ejemplo, era panista recalcitrante y le dieron mucho dinero para que fuera una campaña independiente y tuvo que conseguir 180,000 firmas, de las cuales parece que además consiguió 160, pero en fin, 180,000 firmas para 50,000 votos que realmente se convirtieron. O sea, ¿qué pasó con Juan Bueno? Pues que Juan Bueno fue un momentito de meter a alguien, hay que hacer esto. Es decir, el Estado tiene tanto control que inventa las candidaturas independientes para controlar a los independientes. Entonces llega un momento en que hay que analizar eso que dice Javier, porque los jóvenes tienen derecho y tienen razón de participar. Yo pienso que un partido de jóvenes, por ejemplo, irrumpiría interesantemente en la vida política del país, porque el joven, aparte de ser no tan controlado, es más despierto y más apasionado que los viejos, que la gente que ya estamos en una condición de que ha sido una costumbre de la vida. De manera que yo quiero invitar a los jóvenes que piensen que sí se puede entrar a ese terreno y que posiblemente lo hagan con registro o sin registro, pero que lo hagan porque es conveniente que acabemos con esta farsa. En el Distrito Federal hubo un 28% de asistencia, qué barbaridad. Una capital tan grande como es la Ciudad de México, un abstencionismo tan grande. Bueno, yo pienso también que tiene que ver mucho la vida española. Los mexicanos están muy acostumbrados a ser españoles. Los españoles nos acostumbraron a la mentira, nos acostumbraron al despotismo, nos acostumbraron al imperio. Y quizás queremos ser hijos de emperadores, de Moctezuma y de Carlos V. Amigos, pues vamos a hacer un corte aquí, vamos a hacer unos mensajes y queremos agradecer al equipo de producción de Mundo 40 que está aquí apoyándonos siempre, y también una felicitación a todo el equipo de Mundo 40, de Rizo Multimedios y del Mundo de Jalapa. Vamos a un corte, una pausa y regresamos, amigos.
La noticia es la artillería de la libertad, el micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos. Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta y estamos platicando aquí fuera del aire con Javier y con León sobre otro aspecto importante de estos resultados de la elección 2016 para gobernador y diputados en Veracruz, y especialmente específicamente de los diputados, porque vamos a tener una nueva composición del Congreso del Estado. Pensamos que puede haber equilibrio, que puede haber más debate, que es importante, que no fácilmente se van a aprobar las iniciativas del Ejecutivo. Es más, yo escuchaba una entrevista que le hicieron al candidato triunfador del distrito de Coatzacoalcos, que precisamente hablaba, y yo estoy de acuerdo con él, de una nueva era, una nueva etapa en la relación del legislativo con el ejecutivo en Veracruz. Ojalá, esa es una esperanza que tendríamos los veracruzanos, de que el legislativo realmente se erija como un poder independiente y que sirva de contrapeso al ejecutivo. Vamos a escuchar la opinión de Javier, a ver, respecto a esto de la nueva composición del Congreso. Pues la nueva composición del Congreso ya era necesaria, ya hacía falta dentro del territorio veracruzano, más que nada por lo que pasó con este Ejecutivo. ¿Qué pasaba con las reformas que proponía el actual gobernador? Se aprobaban de manera muy expresa, incluso sin leer los borradores, que era lo que criticaban los otros partidos. Si incluso hubo disensiones, si es que las pocas que hubo dentro del Congreso, pues vinieron incluso dentro del mismo partido mayoritario, que era el Revolucionario Institucional, que levantaban la voz, pero sabían que de todas maneras pues no importaba esa disensión, esa coyuntura que se pudiera generar ahí, porque la reforma ya estaba aprobada y de todas maneras si llegaba otra se aprobaba. La nueva relación con el Ejecutivo tiene que ser de una manera de todas maneras cordial, yo lo veo desde ese punto de vista, porque si no es cordial,
se va a quejar el gobernador de que ninguna de sus intenciones, sí, intenciones porque cada gobernador tiene su intención oculta, ninguna de sus intenciones pasaría y le va a decir a la gente, yo traté de hacer mi parte, pero el legislativo no me dejó. Digo, ojalá que sí sea un contrapeso, que por lo menos ahora sí se lean las reformas, los borradores de las reformas que se quieren aprobar, para que ahora sí represente a la mayoría de la gente. Te escuchamos, León. Sí, muy bien, muy bien. Simplemente me da gusto que se esté comentando esto en una forma tan abierta, tan completamente razonada, que yo pienso que estamos cerca de encontrar un camino en Veracruz. Hace un momento me referí a los emperadores. Yo recuerdo que cuando estudié en la escuela primaria se habló mucho de los emperadores, el emperador azteca, el emperador Moctezuma, el emperador Cuauhtémoc y el emperador Carlos V. O sea, yo soy hijo de emperadores. ¿Por qué tengo que ser demócrata? Porque en Estados Unidos inventaron el Tocqueville, es decir, crearon una idea de que hay que ser demócrata y hay que votar. Yo tengo que ser hijo de emperadores porque nací en el Imperio Mexicano, con los emperadores españoles. Pero con el tiempo me voy dando cuenta de que tienen razón no los norteamericanos de que yo sea demócrata porque ellos lo inventaron, sino porque también tienen un estilo de vida, mi territorio, mi formación, mi historia. Y creo que es muy bueno lo que dice aquí Alberto en cuanto a que ya empieza ese cambio en el poder legislativo, porque el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que son los tres inventos de la democracia, han fracasado los tres. Vemos cómo hay una cosa tremenda en el poder judicial, es una cosa terrible, una dependencia absurda del Ejecutivo, y el Legislativo ni se diga. ¿Cuánto ganan los diputados? ¿Cuánto mantenemos a los diputados ganando dinero exagerado? Los federales y los locales, y los ministros, y el presidente de la República. Es decir, vivimos en un país de emperadores. Esa es mi gran preocupación, y qué bueno que haya ocasión de decir, vamos a cambiar en Veracruz. Ojalá que logremos cambiar en Veracruz y logremos inclusive hasta transformar el sistema en Veracruz, que no haya el legislativo, el judicial y los tres poderes que no nos haya, que haya una forma nueva, diferente. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que crear, porque ya el derecho pro hombre está cundiendo. Pues tenemos que estar tranquilos, digamos convencidos, León, Javier, de que finalmente se logra la alternancia en Veracruz. Ya había comentado Javier, después de 80 años, 86 años de hegemonía en que un partido político había mantenido el poder en Veracruz, por fin llega la alternancia y desde luego que se hable una nueva expectativa para los veracruzanos, ¿no? Estaremos pendientes, seguramente los ciudadanos, los veracruzanos estarán observando el desarrollo, las acciones de este nuevo gobierno que arranca el próximo diciembre, una vez que ya se hayan oficializado los resultados, que se haya entregado ya la constancia al candidato triunfador. Viene un proceso de transición en que seguramente va a establecer contacto con el gobierno actual para iniciar ya la entrega de toda la administración pública del estado de Veracruz. Y la mayoría de los veracruzanos hablan de buenos augurios respecto a este cambio que se dio, este cambio que la propia ciudadanía de Veracruz decidió, ¿no? Y que lo reflejó en las urnas este pasado 5 de junio. Pues alegrémonos, amigos que nos están viendo y escuchando, de que ese estado pues entrará a otra etapa, a otra época de evolución, que esperamos que haya progreso, que haya bienestar, que haya desarrollo, que es lo que está reclamando el pueblo veracruzano, ¿no? Y sin más, Javier y León, vamos a pasar a hablar del tema toral, del tema principal, Sí. que es el Día de la Libertad de Expresión, que estaremos celebrando el día de hoy. Y voy a nada más a leer unas notas muy rápido que traje para que ustedes se ubiquen en un contexto respecto a este día tan importante para los comunicadores y para los medios de comunicación. Es el Día de la Libertad de Expresión en México. ¿Qué antecedentes podríamos encontrar? El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional,
fundamental, inherente y necesario a la naturaleza humana. Contribuye al ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. En México, el Día de la Libertad de Expresión se remonta a los tiempos de don Benito Juárez García. El entonces presidente de la República fue un impulsor de una legislación para que los mexicanos se expresaran libremente. La libre manifestación de las ideas está consagrada, como todos sabemos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6 y 7. Fue el presidente Miguel Alemán Valdés quien en 1951 estableció esta fecha, el 7 de junio, como el Día de la Libertad de Expresión en México. Este día es una oportunidad para celebrar y homenajear a los periodistas y comunicadores que han hecho de esta profesión algo importante. Incluso algunos han perdido su vida cumpliendo con este deber de comunicar, de dar a conocer sus opiniones y sus ideas. Para defender también los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y para continuar con la lucha por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y un último dato, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 proclamó no el 7 de junio, sino el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libre Expresión. Esto nada más como referencia para entrar ya al tema, Javier y León. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cualquiera de ustedes dos? Javier. Bueno, como ya lo habías comentado, es un día especial para el comunicador en el país. Es uno de los días que no solamente celebra su profesión, sino celebra su libre ejercicio de trabajo. Puede desarrollarse completamente, ahora sí puede decir que no tiene limitación este día, o por lo menos este día no debería de tener limitación para lograr hacer su trabajo como se debe, que es informar verídicamente, no informar de una manera incorrecta o amarillista, que también ese género amarillista, tomando como referencia lo que decía don León de Estados Unidos, viene de allá precisamente, también vino inventado por un multimillonario dueño de periódicos que creó ese género y que muchos periodistas actualmente aquí en México se lo apropiaron y dicen, no, pues vamos, tenemos que vender, tenemos que lograr números negros para lograr sobrevivir. Como decías tú, de la muerte de los comunicadores, tiene 2 días que yo leí una noticia en el que un periodista de si no me equivoco, de la agencia AP, falleció en Afganistán junto con su intérprete. Ese fotoperiodista y reportero era considerado de los mejores del mundo, tenía 50 años y murió en una emboscada de los talibanes, ¿sí? Junto con su intérprete, y bueno, se lamenta ahora sí el género fotográfico y periodístico de la muerte de este periodista, más que nada para coartar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no se quiere muchas veces incluso que se cuente la realidad que viven los soldados aliados, ni siquiera los enemigos, los aliados que sufren todos los días para tratar de erradicar ese mal del fundamentalismo. Qué barbaridad, no cabe duda que estamos ante un tema sumamente importante, internacional, un tema que nos atañe a todos, la libertad de expresión. Yo me voy a referir otra vuelta a la cuestión electoral. El Instituto Nacional Electoral dice, ese recuadro que está en las boletas para votar por candidatos no registrados es para que ahí manifiestes tu libertad de expresión, ahí apuntas lo que quieres. Entonces maleducó al pueblo a apuntar en ese recuadro lo que quería el pueblo. El pueblo lo que quiere es manifestarse, es dar a conocer su verdadera intención. Si el pueblo, el elector, llega ante la boleta y no encuentra más que cuadros de colores, siglas, y tiene que votar por siglas de colores, es como si llegara a un restaurante y le dijeran, hay sopa de pescado y sopa de pescado. ¿Qué quiere usted? Sopa de pescado. Entonces no hay libertad para escoger, no hay libertad de expresión, no hay libertad de ningún tipo. Y me refiero a esto porque la famosa libertad de expresión en México tuvo un momento muy interesante cuando la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas cambió la fecha al 3 de mayo. Me acuerdo mucho de eso, voy a platicar con amigos. Yo editaba un periódico que se llamaba El Habitante, un periódico pequeñito, se llamaba El Habitante, y de repente me llega una invitación a mi domicilio particular, que el gobernador del estado me invita a celebrar el aniversario de la libertad de expresión.
3 de mayo. Ah, caramba, me pareció extraño, dije, este gobernador está un poquito fuera del lugar, porque yo recuerdo que no se celebra el 3 de mayo, se celebra el 7 de junio. Sin embargo, pues no soy muy acostumbrado a ir a las celebraciones del festejo del 3 de la libertad de expresión, porque para mí la libertad de expresión la inventó como un argumento político Miguel Alemán. Miguel Alemán inventó eso de la libertad de expresión para reunir a todos y controlarlos y hacer lo posible por tener la posibilidad de que la prensa esté a su alcance. Bueno, pues el año que me invitó el gobernador se llamaba Miguel Alemán, el mismo Alemán, nada más que el hijo del otro. Y yo le pregunté al encargado de comunicación social, oiga, ¿está usted cierto que es el día 3 de mayo? Sí, me dice, ya pasó el tiempo del 7. ¿Cómo que ya pasó? Entonces Miguel Alemán, que ya pasó, ahora es otro alemán. Entonces estamos ante presencia de otro alemán. Bueno, los alemanes inventan, los gobernantes inventan la fecha que quieren para controlar. Yo pienso que el famoso libertad de expresión es un festejo para demostrar que todavía tiene poder el poder. El cuarto poder, que se constituyó por la prensa, por los medios de comunicación, pues coqueteó mucho el poder verdadero para decirle, sí, tú eres el cuarto poder, órale, vente para acá, siéntate junto a mí, vamos a celebrar. Yo pienso que la libertad de expresión es un derecho humano que tenemos que ejercer, tenemos que resolver y tenemos que hacer posible que se lleve a cabo. No es un derecho absoluto. Sé que hay cuestiones como la difamación, por ejemplo. Yo no puedo salir a la calle o manifestar en panfletos o en papeles o en alguna forma una serie de falsedades o de cosas que ofendan a terceros o que molesten en realidad, perturben el orden público, ¿no? Inclusive cuando yo me dirijo a un funcionario público, a un servidor público, tengo que ser respetuoso, no puedo dirigirme de una forma impropia, inapropiada. De manera que la libertad de expresión es un derecho humano que vale la pena refrendar, que vale la pena usarlo, darle juego, darle movimiento, ya no vivir en el momento aquel que la sociedad mexicana estaba acostumbrada a muchas cosas que ocurrían, porque ya lo dijo Saludowski, ¿eh? No, hay que vivir, la sociedad mexicana tiene que vivir como un derecho a la libertad, es en forma constante, en forma de ejercicio permanente. Así es mi punto de vista. Así es. Una libertad de expresión que es un derecho de todos los mexicanos, que está establecida en la Constitución Política, ¿no? Y que es un ejercicio que tiene que hacerse día a día, con las limitaciones que la propia ley señala, que la propia ley establece, ¿no? Como por ejemplo decía León, esto de afectar, de agredir, de insultar, de difamar a un tercero, eso podría ser una limitación. Pero a mí me gustaría más abordar el tema, Javier, de la relación precisamente de los medios de comunicación, de los comunicadores con el Estado, con el gobierno, porque hay una relación que puede ser una relación equilibrada, respetuosa, que con el tiempo se ha venido como desvirtuando, ¿no? Y entonces muchos comunicadores como que se han puesto a las órdenes del gobierno en turno, ¿no? Y esto ha degradado a la prensa y a los medios de comunicación, ¿no? Yo me refiero siempre a los jóvenes porque los jóvenes pueden cambiar la ruta, ¿no? Entonces decir, la prensa, como dice, así se considerada, los medios de comunicación como el cuarto poder, pues mantenerse independiente, ¿no? A salvo de esta contaminación, de este sometimiento de los grupos de poder, ¿no? Porque no solamente son los gobernantes, sino también los poderes fácticos los que a veces seducen y contratan y además controlan a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esta relación es la que de alguna manera tenemos que ir modificando y ir cambiando. Se habla, Javier León, de la censura que existe, de la queja de los medios de comunicación de la censura, sí. Y también se habla también de la autocensura, Javier. Bueno, de lo que comentabas tú de la relación, yo lo veo como una relación amor y odio, porque una relación de amor, cuando tú lo comentas, es cuando se ponen al servicio tanto del poder político como del poder fáctico, en el que sabe que no encontrará crítica alguna o una crítica que le afecte. Y una relación de odio cuando investiga algo que no le gusta a ese poder. Tiene que mantener una independencia, como el cuarto poder como ya se le denomina, una independencia total tanto de los gobiernos como de los poderes
fácticos, o de por lo menos que nosotros sabemos que hay poderes que no están a la simple vista de todos. Pero el problema, el que se puede encontrar aquí, es que no son autosuficientes para tener una independencia total. Ese es un tema importante que abordaremos en el siguiente bloque, León, Sí. el financiamiento de los medios de comunicación, que por ahí está el talón de Aquiles, ¿no? Regresamos, amigos, a unos mensajes que son muy breves y continuamos. La noticia es la artillería de la libertad, el micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos. Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. No hay duda, es un tema interesante, apasionante y que vale la pena revisarlo y ampliarnos mucho. Comentaba yo aquí fuera del aire acerca de personajes como Manuel Buendía, que fue un periodista reconocido y que asesinado también murió en las calles céntricas de la Ciudad de México. Lo mismo estaba yo recordando el caso de Carmen Aristegui, y ahora quiero meterme un poco a las redes sociales, es decir, la libertad de expresión a través de los medios de comunicación masivos que están en boga. Sin embargo, me vino a la memoria el nombre de un gran periodista que yo manejé durante un tiempo como uno de Espota, Luis Espota. Como uno de los grandes periodistas para mí era Luis Espota, y le voy a explicar por qué. Porque Luis Espota escudriñaba y se metía en las cámaras de los políticos y sacaba al día siguiente cosas muy interesantes de lo que los políticos pensaban, hacían o los iban a hacer, etc. Y un día descubrí que alguien le dictaba a Luis Espota las notas. Entonces quiero decir que la censura y demás es un contubernio, ¿no? Pero qué bueno que lo haya también, porque si no, ¿qué haríamos si no existiera esa clase de posibilidades? Por ejemplo, acaba de entrevistar hace unos días el señor Beltrán, fue entrevistado por, ¿cómo se llama? Loret de Mola en la entrevista, y ahora Beltrán le saca cosas curiosísimas, simpáticas, como para reírse un buen rato. Pero si no hubiera sido por Loret de Mola, no hubiéramos conocido esos puntos de vista, ¿no?
Entonces, es conveniente que las relaciones existan, que se haga, que se desarrolle el periodista, que se desarrolle el comunicador, que se desarrollen los medios, que existan cada día más, que la red sea posible para todos y que podamos libertad de expresión constantemente ejercer. Y que las opiniones, que todos estos comentarios, que las noticias, que la información que se genere sea imparcial, sea independiente, que sea veraz, eso es importante, ¿no? Porque acordémonos que esta información es la que recibe la gente común, los habitantes, los ciudadanos de este país. Y un país, un pueblo informado, pues es un pueblo que puede contribuir más a su propio desarrollo, ¿no? Y también a la evolución, del propio gobierno, ¿no? Porque de repente escuchamos comentarios de que tanto el gobierno como el Estado mexicano han sido rebasados por los ciudadanos, ¿no? Que vamos adelante los ciudadanos del gobierno y de la composición del Estado. Y como tú decías, León, las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para esta evolución de la comunicación y también para la apertura, para la libertad de expresión? Claro. Tú como jóvenes, Javier, pues estás viviendo esta etapa que es importantísima, porque tenemos la idea, todos en general, de que las redes sociales han venido a fortalecer la libre expresión. Javier, ¿qué opinión tienes de eso? Pues ahora sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se fortaleció la libertad de expresión gracias a las redes sociales. Desde un punto de vista reflexivo, se puede notar que la libertad de expresión pues siempre ha existido de alguna manera. Se ha logrado filtrar a pesar de la censura que se ha querido imponer en estos tiempos, que ya no debería de imponerse. Esa censura es de tiempos antiguos, o debería serlo así, en el que nos enteramos de todo y prácticamente en unos minutos, sin pasar unas horas, ya tenemos la información de qué está sucediendo en otro país, un escándalo con alguna persona importante en el espectro político de un país diferente al nuestro. Con las redes sociales también se corre un doble riesgo, ¿no? Desde que la información no puede ser veraz y por esa misma velocidad pues se difunde el rumor, se difunde la mentira. Y con esa mentira pues se desinforma a la población. Es como todo, tiene su limitación pero también tiene su beneficio. Estamos en un 50-50 porque el beneficio, ese 50% es enorme el beneficio, pero también ese 50% de la limitación puede causar un daño enorme si no fuera la información veraz. Y tenemos que apuntar, León, te voy a dar la palabra, León, porque el comunicador, los medios de comunicación tenemos un compromiso social, es una función social importante, porque no solamente existen analistas políticos o columnistas políticos o quienes hablan de la política o hacen seguimiento al quehacer político, porque también la sociedad vive otros momentos, otros aspectos, hay una vida social, una vida cultural, hay columnistas que hablan nada más de la cultura, hablan de los espectáculos, del deporte también, ¿no? Hay de todo. Y qué bueno que exista esa gran variedad y que incluso existan comunicadores que se specialicen en un tema determinado y que profundicen y que desarrollen, que haya una evolución importante en estos aspectos de la vida del hombre, de los ciudadanos, ¿no? Como un comentario, León, platícanos Muy un poco bien, de eso. pues yo coincido con ustedes y me da mucho gusto lo que también escuché hace un momento de Javier en cuanto a que realmente sí hay que hacer ese uso y las redes son un gran medio, ¿no? Pero efectivamente también producen rumores que hay que observar. Yo lo que quiero hacer notar es el silencio que permeó durante años en la sociedad mexicana. Yo nací en una sociedad mexicana en la que el padre decía, usted no habla aquí. Entonces nos acostumbraron a que no opinábamos, no decíamos, no expresábamos. El maestro en la escuela decía, ¿alguna pregunta? No, maestro, todo bien, todo quedó claro. En las conferencias que nos invitaban a los estudiantes o a los jóvenes, y el conferenciante fulano tal, brillantísimo, ilustrísimo, del colegio fulano tal, lo mejor que hay en la vida, ¿alguien tiene algo que opinar? Nadie. Entonces 70, 80 años de silencio y de repente ¡brum! Se sueltan.
Bueno, estos se sueltan es porque ya estamos en el nivel internacional, porque fue necesario que los derechos humanos entraran a México, porque los abogados de antes no querían aceptar el derecho más que el derecho positivo, el derecho que estaba escrito, el derecho que estaba, como se decía. Ahora tienen que aceptar el derecho pro hombre, es decir, el principio pro persona. Esto significa que la libertad de expresión ha alcanzado una gran dimensión en nuestra sociedad. Yo felicito a todas las personas que ejerzan la libertad de expresión y los invito a ejercerla constantemente. Muchas gracias. Y continuamos con el tema de la libre expresión. Y hablando de los medios de comunicación, que han sido los actores, los promotores de que haya mayor apertura, de que haya un desarrollo importante de la comunicación. Antes hablábamos nada más del radio, ahora también la televisión es un medio poderoso de comunicación, que a veces lo cuestionamos de todo el poder que ha alcanzado la televisión, ¿no? Y ahora las redes sociales que irrumpieron hace algunos años, también en la comunicación global, porque es una comunicación global. Antes la radio y la televisión pues nos comunicaban aquí en nuestro entorno, en el estado, en la región, en el país, pero la red nos permite tener comunicación con todo el mundo, ¿no? Sí. Y en tiempo real, como dice, ¿no? Estamos hablando mensajes, estamos hablando información a amigos, a portales de comunicación, y nuestras ideas se difunden de una manera muy rápida, ¿no? Y qué bueno que tenemos esta oportunidad, qué bueno que estamos viviendo esta etapa de desarrollo en el mundo, la era de la tecnología, ¿no? La era de las redes sociales, que de alguna manera están haciendo que el mundo cambie, pero que cambie para bien. Ese sería Claro. hay que buscarle el provecho, el beneficio a todo esto que significa las redes sociales, porque sí tiene un beneficio real, importante, no solamente de comunicación, sino también de difusión de ideas, y de que puede generar cambios importantes en cualquier aspecto de la vida del hombre, Javier. Sí, totalmente. Es importante resaltar lo de las redes sociales porque, bueno, yo nací en una generación que es calificada como millennial, un apelativo anglicista en el que nos toca vivir una era tecnológica en su totalidad, ¿no? Incluso lo que decías tú de la comunicación con otras partes del mundo, incluso en los videojuegos, incluso que es un ámbito que nos interesa igual a muchos jóvenes, podemos transmitir lo que estamos jugando, así como si realmente lo pudiera interesar a mucha gente, podemos transmitir lo que estamos jugando en tiempo real y lo pueden ver otras personas. Desde un punto de vista también ya es más personal, es que también las redes sociales influyen o pueden afectar la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque ahora sí nos queremos enterar de todo, como si realmente tuviéramos el derecho de enterarnos de todo lo que le pasa a una persona, de todo lo que le pasa a alguien que nos interesa, cuando no es así. Es decir, es un perjuicio que sí se ha visto de las redes sociales, que ha invadido la capacidad de las personas de ser privadas, de guardar secretos, de guardar sus intimidades, y bueno, no es adecuado desde mi punto de vista. Se puede ver ahora sí lo externo, que es en realidad lo que deberíamos también ver muchos, y lo que es un grupo más íntimo de amigos, una plática, es como ya podemos ver algo más personal, ¿no? Y eso también, siguiendo con el tema de las redes sociales, pues ha afectado mucho esa plática interpersonal, ha deshumanizado mucho las relaciones, tanto de amigos como de pareja. Ahora ya es difícil ver una pareja sin el celular en la mano, en un restaurante, sin textear o sin estar checando su Facebook, su Twitter o su WhatsApp. Sí, así es. Bueno, amigos, parece que ya nos están indicando que ya se acabó el tiempo. Nos vamos a ir y vamos a pedirles, tanto a León como a Javier, una última opinión, un último comentario acerca de este día. Invitar a los amigos comunicadores y medios de comunicación a celebrar este día, ¿no? en grande, como dicen León o Javier.
último comentario ya para irnos. Y gracias, amigo Luz. Bueno, en mi opinión personal es un día que les incomoda a muchos actualmente. Ya, ya no es un día bien visto, a pesar de que lo proclamó un viejo conocido de nosotros, un expresidente veracruzano. Ya es un día que por lo menos a este gobierno que ya va de salida no le interesó a cabalidad. Tristemente los medios no han conseguido una autosuficiencia total, pero bueno, ojalá algún día se pueda alcanzar tanto para los medios que ya están establecidos como para el que vayan haciendo, que es necesario y que mantenga su independencia. Te escuchamos, León. Qué bueno, qué interesante. Yo quiero referirme a mis vecinos. El día de ayer me llegó un correo electrónico firmado por una vecina, en la cual me invita a la vecina a tener mucho cuidado con que cierre la reja, que apague la luz, que tenga mucho cuidado con los que llegan, con los que entran, con los que salen. Es decir, mi vecina me dice muchas cosas que con el tiempo yo he estado practicando. Sin embargo, no se había animado nunca ella a expresarse. Me dio mucho gusto y que eso le contesté, le dije, te felicito por la libertad de expresión, porque te expresaste hoy muchas cosas que tú guardabas. Qué bueno, vecina. Yo no soy de los que ponen rejas, ni acostumbro cerrar, ni a 20 llaves. Yo al contrario dejo la reja abierta, dejo la puerta. Yo confío en mi Estado. Y si me pasa algo, el Estado es el responsable. La ley lo dice muy claramente. El que tiene la obligación de cuidar mi seguridad es el Estado. Yo no tengo por qué poner candados ni por qué poner rejas. Sin embargo, me encantó mucho que la vecina se haya expresado como lo hizo ayer. Pues con esto concluimos, amigos, nos vamos. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Agradecemos al equipo de producción, a Gaby, a Paco y a Luis Carlos, habernos apoyado. Y sean felices, amigos, y para los comunicadores y medios de comunicación, un abrazo y que este día lo celebremos. Bien. En la red presentó Noticias y Sucesos. Aún queda mucho por informar. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.